Y ya, fácil, simple, sencillo. Al punto. La sangre es el tejido conectivo líquido que circula por los capilares, arterias y venas de los animales vertebrados. La sangre tiene dos componentes principales, que es el plasma, que se refiere a la porción líquida de la sangre, y los elementos formes, las células. Ahora vamos a hablar de los eritrocitos específicamente. Como sabemos, son discos bicóncavos cuya principal función es suministrar oxígeno a los tejidos. ¿Y esto cómo lo hacen? Es posible gracias a que los eritrocitos llevan hemoglobina y la hemoglobina a su vez lleva oxígeno. Ahora, la cantidad que llevan hombres y mujeres dentro de su sangre es diferente. Por ejemplo, en los humanos y los hombres llevamos 5.200.000 por milímetro cúbico. En cambio, las mujeres 4.700.000 por milímetro cúbico. Hay que recalcar que estos valores son a nivel del mar, según el libro Gaiman. Volviendo a la hemoglobina tiene dos componentes, un componente globina, que es la porción proteica, y el otro que es la porción hemo, compuesta de hierro. Este es el responsable de que le dé el color característico a la sangre, el color rojo. Bien, cada gramo de hemoglobina puede llevar, si está saturado al máximo, 1,34 ml de oxígeno. Significa de que si un hombre lleva 15 gramos de hemoglobina en 100 ml, podrá llevar 20 ml de oxígeno en 100 ml. Y de la misma manera, las mujeres, 14 gramos de hemoglobina por 100 ml, podrá llevar 19 ml de oxígeno en 100 ml. Esto en condiciones normales. Bien, ahora para generarse eritrocitos, glóbulos rojos, se necesita un estímulo, y el principal estímulo es la hipoxemia. Esta hipoxemia genera que el riñón produzca eritropoyetina, que es el principal estímulo para la génesis de los eritrocitos. Ahora, durante la vida, desde la concepción hasta la muerte, se genera eritrocitos en diferentes partes de la célula. Por ejemplo, durante la primera semana de gestación se produce en el saco vitelino, pero en el segundo tercio del embarazo se produce en el hígado, en el vaso y en los ganglios. Y llegando al final de la gestación hasta la vida adulta, se produce en la médula ósea. Los eritrocitos tienen un ciclo de vida de 120 días, hasta que llegan finalmente al vaso, especialmente a la pulpa roja, donde son destruidos para su posterior reutilización. Existen enfermedades donde la cantidad de eritrocitos aumenta o baja, y es de lo que vamos a hablar justo ahora. La policitemia es un trastorno que se caracteriza por un aumento del hematocrito, que es la porción de glóbulos rojos con respecto a la sangre expresado en porcentajes. Cuando la cantidad de glóbulos rojos aumenta, se le denomina policitemia, y puede ser de dos tipos, secundaria y policitemia vera. Se denomina policitemia secundaria a la hipoxia. Ocurre en personas que viven a altitudes. Por lo tanto, el organismo tiene que suplir la falta de oxígeno con mayor producción de eritrocitos. En estas circunstancias a veces extremas, la cantidad de eritrocitos puede aumentar de 6 a 7 millones por milímetro cúbico. En cambio, en la policitemia vera es una enfermedad de la médula ósea, donde existe una producción descontrolada de glóbulos rojos. Aquí la cantidad puede subir de 7 a 8 millones por milímetro cúbico. Esto como resultado genera que la sangre circule de manera más lenta por el aumento del hematocrito. Hace que la sangre aumente su viscosidad, de lo que normalmente es 3 veces más que el valor del agua, lo puede aumentar hasta 6 a 7 veces más. Como consecuencia tenemos cianosis por el aumento del retorno venoso. Significa de que tenemos más hemoglobina desoxigenada que oxigenada. Hablando de la anemia se refiere a una cantidad de hemoglobina por debajo de los valores normales, pero la anemia puede ser causada por muchos factores, como veremos a continuación. La principal es la pérdida de sangre. Estamos en Bolivia y es normal los accidentes de tránsito, los asesinatos. En esto se pierde mucha sangre. El líquido se restaura a los valores normales, pero tarda unas semanas en volver a sus valores normales las células, la cantidad normal.
Otra es la anemia hipocrómica microcítica, que es causada por una pérdida de hierro. Esto hace que no se pueda sintetizar glóbulos rojos de un tamaño normal y por lo tanto no se puedan teñir de la manera en la que lo harían glóbulos rojos normales. La anemia plástica se debe a una aplasia de la médula ósea. Esto puede ser causada por radiación, por fármacos, por sustancias químicas radioactivas que como consecuencia deprimen a la médula ósea. También tenemos a la anemia megaloblástica, que es causada por una deficiencia de la vitamina B12, que es un importante factor para la maduración y división y proliferación de los eritrocitos. La anemia perniciosa se logra gracias a una atrofia de la mucosa gástrica que evita la absorción de vitamina B12. La anemia hemolítica generalmente es autoinmune, ocurre cuando los anticuerpos destruyen a los propios eritrocitos. Y la anemia falciforme, en esta se genera una hemoglobina llamada hemoglobina S que le da a los eritrocitos una forma de hoz, haciéndolos frágiles y más susceptibles a la destrucción. Ya hablamos de los glóbulos rojos, ahora nos toca hablar de los glóbulos blancos, los leucocitos, que son las células de defensa del organismo. Se encuentran en la sangre a 7000 células por ml de sangre. Y como podemos ver, los leucocitos son diferentes, no son una sola célula. Tenemos a los neutrófilos en un 62%, los eosinófilos en un 2,3%, los basófilos en un 0,4%, los monocitos en un 5,3% y los linfocitos en un 30%. Ahora, con respecto a dónde se generan, dónde es la génesis, empiezan en las células madre, que se dividen para formar células comprometidas con la línea linfocítica o la línea mielocítica. Los de la línea linfocítica generan linfoblastos, que son células inmaduras que después se formarán linfocitos. En cambio, los de la línea mielocítica se dividen para generar linfoblastos, que son células inmaduras que luego generarán granulocitos. Los granulocitos principales son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. En este capítulo nos vamos a abocar específicamente a los neutrófilos y a los macrófagos, que son las células específicas para generar fagocitosis, para generar destrucción. ¿Destrucción de qué? De organismos que podrían ser nocivos al cuerpo humano, virus, bacterias, hongos u otros. ¿Cómo lo hacen? Están en la sangre de manera normal, circulando, pero cuando detectan que hay alguna zona inflamada o como puede haber alguna infección, se transportan de la sangre hacia el tejido por diapéresis y se mueven en el tejido por movimiento ameboide atraído por la quimiotaxis, que es una propiedad que tienen estas células para ir hacia tejidos que lo necesitan. Una vez ahí, comienza su proceso de fagocitosis, que es el proceso mediante el cual digieren a sustancias más pequeñas, mediante la producción de pseudópodos que abrazan a una sustancia nociva, podría ser una bacteria o un virus. La capacidad es diferente para ambas células. Los neutrófilos pueden fagocitar de 3 a 10 bacterias, en cambio los macrófagos pueden fagocitar hasta 100 bacterias y sobrevivir para contarlo. Estas son muy importantes porque son las primeras líneas de defensa del organismo contra una infección. La primera son los macrófagos tisulares, que ya estaban en el área. La segunda son los neutrófilos de la zona inflamada. La tercera es una segunda invasión de los macrófagos, que en la sangre se les llama monocitos. Cuando pasan al tejido, cambian su nombre a macrófagos. Y una cuarta línea es la mayor producción de células de defensa por parte de la médula ósea. Cuando este sistema de defensa de células blancas está alterado, se pueden generar diferentes enfermedades. Por ejemplo, la leucopenia es una cantidad disminuida debajo de los valores normales de glóbulos blancos. Como consecuencia, las personas son más susceptibles a las infecciones porque no tienen células de defensa. En cambio, la leucemia es una producción exagerada, descontrolada, una producción alborotada de leucocitos por parte de la médula ósea. La leucemia es lo que la gente conoce como cáncer en la sangre. Y esto puede deberse a muchos factores, desde radiación, algunas sustancias químicas como el benceno, algunos fármacos, y a veces simplemente por mala suerte. Cáncer. Nos toca hablar de la inmunidad. La inmunidad es el estado de resistencia que tiene un organismo frente a una enfermedad o algún ataque. Específicamente del cuerpo humano estamos hablando de dos tipos de inmunidades, la inmunidad innata y la adquirida. La innata es la con la que un bebé llega a este mundo y la adquirida es una que se desarrolla con el tiempo. Hablando de la inmunidad innata, ya la habíamos mencionado antes,
Se refiere a la fagocitosis, que es dada por los macrófagos y los neutrófilos contra sustancias nocivas como ser virus, bacterias y hongos. También tenemos la resistencia de la piel, que es una vía de defensa para evitar el ingreso de sustancias dañinas al organismo, y las sustancias en la sangre que neutralizan compuestos dañinos. En este capítulo nos vamos a abocar a la inmunidad adquirida, que es una respuesta específica contra un antígeno específico. Tenemos que recalcar que un antígeno es cualquier sustancia que genera anticuerpos. Nos referimos a virus, bacterias, hongos o hasta cuerpos extraños. La inmunidad adquirida puede ser humoral o celular. Cuando nos referimos a la inmunidad adquirida humoral, significa que está mediada por linfocitos B. Se denominan así porque fueron descubiertos en un órgano linfoide en las aves, la bolsa de Fabricio. Su medio para generar inmunidad es por la producción de anticuerpos. Los anticuerpos se denominan así porque son sustancias que defienden al organismo. Su otro nombre son las inmunoglobulinas. Se denominan así porque son proteínas que pertenecen a la familia de las globulinas. En el cuerpo humano tenemos 5. La inmunoglobulina M, G, A, D y E. De esta la más abundante es la inmunoglobulina G. Y tienen dos maneras de defender al organismo: mediante ataque directo o la activación del sistema del complemento. Cuando nos referimos al ataque directo, nos referimos a que las inmunoglobulinas o los anticuerpos se pegan a la sustancia dañina y producen aglutinación, precipitación, neutralización y lisis. En cambio, cuando nos referimos al sistema del complemento, es un sistema de 20 proteínas que genera una cascada de reacciones que puede generar fagocitosis, opsonización, aglutinación, lisis, neutralización, inflamación y muchas otras reacciones que culminan con una destrucción del agente invasor. Al otro lado, cuando hablamos de la inmunidad adquirida celular, está mediada por los linfocitos T. Se denominan así porque son madurados en el timo, un órgano linfoide. Tenemos 3 tipos de linfocitos T: los coladores, que son los principales en regular la función inmunológica del cuerpo. Generan la producción, la defensa, la organización de todo el sistema inmune. Son los más abundantes. Luego tenemos a los linfocitos T citotóxicos, células asesinas, encargadas de destruir cualquier agente invasor. Y esto lo hacen porque tienen una proteína de destrucción llamada la perforina, que degrada cualquier membrana nuclear. Y por último, los menos abundantes son los linfocitos T supresores, que son los encargados de evitar una respuesta excesiva a cualquier agente. Cuando se produce una respuesta excesiva o cuando este mecanismo falla, es donde se generan las enfermedades autoinmunes. Tenemos que recalcar que todos los linfocitos se generan en los órganos linfoides. Los principales serían el vaso, los ganglios linfáticos y el timo. Nos toca hablar de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos es una clasificación de la sangre basado en las características de la superficie de los eritrocitos. Se los explico. En el grupo sanguíneo OAB tenemos en la superficie de los eritrocitos antígenos o también llamados aglutinógenos, tipo A y tipo B. Si en la sangre el eritrocito no presenta aglutinógenos, la sangre será tipo O. Si presenta el antígeno A, será tipo A. Si presenta el antígeno B, la sangre será tipo B. Y si presenta los dos, el antígeno A y el antígeno B, la sangre será tipo A y B. Pero en la sangre no solo se encuentran antígenos, también se encuentran anticuerpos, que en este caso los vamos a llamar aglutininas. No en la superficie, sino libres en la sangre. Estas aglutininas podemos deducir que si la sangre es de tipo A, la aglutinina será anti-B. Si la sangre es de tipo B, la aglutinina será anti-A. Y si la sangre es tipo O, las aglutininas serán anti-A y anti-B. Pero si la sangre es AB, no presentarán ninguna aglutinina. Cuando dos tipos de sangres diferentes se ponen en contacto, los que están en pelea son estos: los antígenos y los anticuerpos, los aglutinógenos y las aglutininas, que pueden generar, como ya vimos en el capítulo anterior, activación directa del sistema del complemento o ataque directo, lo que puede generar un daño al organismo, debido a que no hay ningún otro enemigo, de que es una reacción que se produce iatrogénicamente por una confusión, por una donación de sangre extraña. Pero aparte del grupo sanguíneo OAB, tenemos el antígeno RH. En este tenemos 6 principales: C, D, E, C minúscula, D minúscula y E minúscula.
En este el principal es D. Si el cuerpo humano presenta el antígeno D, la sangre será RH positivo. En cambio, si no presenta el antígeno D, será RH negativo. Saber esto de los tipos de sangre es importante para evitar hacer transfusiones erróneas y es muy importante para iniciar una operación. Dentro de los exámenes que más requieran es para el uso de trasplantes de órganos. Para los trasplantes de órganos es muy importante saber cuál es el tipo de sangre y también podemos determinar que hay diferentes tipos de trasplantes. Se denomina autoinjerto cuando es de una parte del organismo a otra parte del mismo organismo. Y sin injerto, cuando un gemelo le dona un órgano a otro gemelo, a su gemelo. Un aloinjerto es un trasplante que se da de un hombre a otro hombre, de un ser humano a otro humano. Y por último tenemos el xenoinjerto, que se produce cuando un animal le dona una parte de su cuerpo a un hombre. Parece raro, pero es normal porque ocurre muchas veces en los trasplantes de válvulas cardíacas. Para terminar vamos a hablar de la hemostasia y la coagulación. Primero la hemostasia. Cuando nos referimos a la hemostasia son todos los procesos y mecanismos utilizados para prevenir una hemorragia. Vamos a citar 4. Primero está el espasmo vascular, que es causado como una respuesta propia del tejido dañado, que puede ser una respuesta miógena del músculo, una respuesta de autocoides y un reflejo simpático. Luego de esto vamos a mencionar a la formación del tapón plaquetario. Las plaquetas son desprendimientos de una célula más grande, el megacariocito, y dentro de cada plaqueta existen moléculas de actina y miosina que le hacen una molécula contráctil, elementos de calcio, ATP, ADP, factor estabilizador de fibrina. Cuando una plaqueta entra en contacto con el factor de von Willebrand, comienza a liberar tromboxanodos y esto hace que las plaquetas cambien de su forma habitual a una forma estrellada que libera pseudópodos en todas las direcciones, se vuelva grande. Esto hace de que atrape más plaquetas, más células sanguíneas y otros componentes, y las plaquetas que las atrapa hacen lo mismo, formando por fin un tapón plaquetario, y así evitando la hemorragia. Luego vamos a mencionar a la coagulación. Este es un proceso que lo vamos a mencionar luego. Y para acabar tenemos a la organización fibrosa, que es el reemplazo del tejido dañado por tejido fibrótico, por las células de los fibroblastos. Específicamente hablando de la coagulación. La coagulación empieza por la vía extrínseca o la vía intrínseca, la cascada de la coagulación, y empieza cuando un vaso es dañado. Por la vía extrínseca se produce por el traumatismo del vaso o por el contacto de tejido extravascular con la sangre, y por la vía intrínseca se produce por el traumatismo de la sangre o por el contacto de la sangre con fibras de colágeno. Cualquiera sea de estas dos vías terminan en la formación del activador de la protrombina. El activador de protrombina unido con el calcio convierte la protrombina en trombina, y la trombina a su vez convierte el fibrinógeno en monómeros de fibrina. Esta fibrina todavía es laxa, pero cuando se une con el factor estabilizador de fibrina se produce una malla de fibrina capaz de atrapar todo lo que está en el torrente sanguíneo. Significa que son plaquetas más fibrina, glóbulos rojos, formando por fin un coágulo sanguíneo. Una vez que se ha formado un coágulo sanguíneo necesitamos mecanismos para eliminarlos, para que no haya una coagulación constante en la sangre. Y esto se hace mediante la lisis de coágulos, que es llevada por el activador tisular de plasminógeno. Este activador tisular de plasminógeno TPA activa el plasminógeno y lo convierte en plasmina, y la plasmina es una enzima que destruye los coágulos sanguíneos, literal, Troya. Y ya. Recuerde que esto simplemente es una introducción a la fisiología. Las verdaderas respuestas están en su libro. Por favor, denle like, suscríbase, déjeme aquí sus comentarios, sígueme en mis redes sociales y ya.